Para dar paso al segundo bloque, que se titula Promoción del Bien Común, Invertir, vamos a estar dialogando sobre cómo la generación de riqueza contribuye a la sociedad y cuáles son los factores que conducen a la inversión. Hoy nos acompañan Juan Bosch, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Energía, preside SAESA, una empresa argentina que se especializa en la comercialización de gas natural, energía eléctrica y energía renovable. En 2018 fundó Flex Energy Sociedad Anónima, mediante la cual ha desarrollado e instalado soluciones de energía distribuida fotovoltaica en varias provincias del país. También está con nosotros Gastón Irigoyen, él es profesor de FinTech y Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés, es cofundador y CEO de Pomelo. Se encuentra enfocado en construir una nueva infraestructura de servicios financieros en América Latina. Fue uno de los primeros empleados de Google Argentina y destacado del ranking 35, sub 35 de la revista Forbes. Verónica Marcelo es mamá de 2 hijos y está casada. Tiene un máster en negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es gerenta general de Natura, empresa en la cual trabaja desde hace 16 años y en la cual se desarrolló en diferentes cargos. Federico Poleto está casado desde hace 18 años, es padre de 3 hijos, es gerente general de MDZ, un portal de noticias con presencia en Argentina y América Latina. Su trayectoria profesional de 25 años en diferentes medios de comunicación incluyen a Terra, Clarín, Infobae, Perfil y Atlántida. Para moderar contamos con Gonzalo Oliva Beltrán, también egresado de la UCA, tiene un máster en Derecho Financiero por la Universidad de Westminster y es doctorado en la Universidad Austral. Es socio fundador de Barreiro, Oliva, de Luca, Jaca y Nicastro y lidera la práctica de empresas y tecnología y asesora regularmente a empresas locales e internacionales. En la actualidad es miembro del Consejo Directivo de ACDE y la Sociedad Argentina de Cultura. Así que bienvenidos, hay varios que van a estar online y tenemos otros invitados en piso, así que Gonzalo, la Gracias, palabra. Barbie. Bueno, es un gusto estar acá. Gracias, Verónica, gracias, Gastón, Juan, Federico, muchas gracias por estar acá. Venimos escuchando a lo largo de la jornada anterior y de esta jornada, pareciera ser que hay comunión de ideas, digamos, en esto de que es necesario generar mayor inversión en Argentina. Lo importante que son las empresas privadas, lo importante que es que más empresas se sumen a la Argentina, a nuestro gran sistema económico. Bueno, preparando este encuentro me encuentro leyendo algunas encuestas, algunos trabajos de universidades, uno de los cuales es una encuesta de satisfacción reciente de opinión pública de una de las principales universidades del país, me tira un número que me llama la atención. El 51% de las personas, tiene una mala imagen de los empresarios. ¿Sí? La verdad que me llama la atención. Por un lado, todos coincidimos en que necesitamos más empresas, por otro lado, todos pareciera ser que más de la mitad de las personas tienen una mala imagen de los empresarios y de las empresas. Así que con esto quiero arrancar, con este punto medio bajo quiero arrancar. Federico, vos que estás en una empresa, que liderás una empresa que genera cultura, ¿sí? Como es una empresa de medios, ¿por qué hay una mala imagen de los empresarios? Bueno, excelente pregunta, Gonza. Buen día a todos. Gracias, en primer lugar, por esta invitación al panel. Es un orgullo. Me preguntás por qué los empresarios tienen una mala imagen. Ahí lo primero que se me viene, Gonza, es preguntarte, ¿la imagen es una imagen o representa algo de la realidad? ¿Sí? Entonces, esto es como un primer cuestionamiento, ¿no? A veces uno dice, uy, qué mala imagen, nos dio mal la encuesta. ¿Por qué nos pega la gente? ¿Por qué tenemos una mala imagen? A veces esa imagen puede tener un sustento real también, Gonza. Entonces, ahí, si bien uno desde los medios, desde las encuestas, desde donde sea, puede construir o ayudar a fomentar una buena imagen o una mala imagen, también acá hay una base y hasta te tendría 20 segundos para que todos los que están escuchando también pensemos. Te lo pregunto a vos, Gonza, ¿por qué damos una mala imagen? O sea, ¿qué estuvo haciendo el empresariado para que la gente piense
cosas malas, y no que piense para bien, o por lo menos la mayoría de ellos. Igual acá también, haciendo una salvedad, cuando te escuchaba hacerme recién esta pregunta, te contestaría más como profesor hoy de posgrado, ¿no? que dicto una materia, que como gerente de un medio de comunicación. Y que es desde, por lo menos los que pasamos los 40 años, ¿sí? como es mi caso. Cuando nos enseñan la teoría del management, o hemos aprendido la teoría del management, había una palabra que nos marcó, y que es rentabilidad. O sea, una empresa tiene que buscar la rentabilidad. Y para buscar la rentabilidad, acá me sacaría un poco también la careta, ¿no? Necesitamos, obviamente, cobrar más, bajar costos, que la diferencia entre costo y precio que cobro sea la mayor posible, para justamente generar más dinero para mi empresa. Algo que decía recién Nicolás, ¿no? Lo escuchaba en el panel y me lo anoté como buen periodista. Decía, las empresas privadas generan riquezas, ¿sí? Y eso nos han enseñado en la universidad, en la vida, a nuestros maestros anteriores. Entonces, acá hay una imagen, pero que tiene un sustento teórico, estamos puestos en un mundo competitivo para generar rentabilidad y riqueza. Pero ¿qué pasa? Hace 20, 30, 40 años esta lógica empieza a cambiar. Si hoy hay moda, el triple impacto, empresas con propósito, esto ya empezamos a cuestionar un tema de rentabilidad, y ahí, Gonza, es donde creo que va a empezar a cambiar una imagen. Si hoy quizás nosotros somos los representantes o venimos de una inercia a partir de ahora esto. Perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ¿no? Entonces, a partir de ahora, quizás, en estos nuevos propósitos de empresa, los que están sentados acá, Juan, Verónica, de alguna manera están en empresas donde hoy ya no se busca solo la rentabilidad, ¿sí? Están tratando de construir algo diferente. Entonces, espero que esta encuesta en 20 años cambie, ¿sí? Porque hoy el empresario no es que se sienta y dice, bueno, quiero ser rentable. Obviamente cuando yo hablo, suena el mundo ideal, porque después a la hora de pagar los sueldos, de pagar los impuestos, de generar riqueza, decir, bueno, Fede, acá no puede no haber rentabilidad. Yo no digo que se busque otras cosas por sobre la rentabilidad, pero equilibrarlas, ¿sí? De alguna manera, y en esto, perdón, hago el último comentario y ya largo para dejar hablar a los demás. Estamos en ACDE, así que me permito leer la lectura del domingo, de la misa del domingo. Me pasó algo muy extraño, ¿no? Yo lo tomo como algo interesante. Me tocó ir a leer la lectura por primera vez en 3 años, a la segunda lectura de San Pablo. ¿Sí? Y terminaba con esta: el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. ¿Sí? A veces creo que el empresario, cuando recoge, sí quiere tener de sobra. Y hoy esto está empezando a cambiar, ¿sí? Donde decimos, bueno, no tengo que tener de sobra, tengo que distribuir, hay otros valores por los que luchar, y quizás así nosotros empezamos a cambiar una imagen. Perdón la extensión de la respuesta, pero me parecía muy perfecto. interesante tu pregunta, Gonzalo. Federico, muchísimas gracias. Y aparte me dejás picando porque veníamos hablando con Verónica este tema, ¿no? Que ACDE viene empujando esta agenda de la necesidad de los valores en las empresas, la necesidad de que las empresas empiecen, y como empresarios empecemos a hacer las cosas un poco distinto. Pero Natura es un ejemplo de esto. Digamos, Natura fue de triple impacto antes de que exista el concepto triple impacto, más o menos. ¿Cómo es la cultura Natura? Bueno, en principio, gracias por la invitación y por estar acá. La verdad que para mí un placer. Y cuando me preguntan cómo es la cultura Natura, pienso en que Natura nace hace 50 años en Brasil, más de 50 años en Brasil, y en ese momento no se hablaba de sustentabilidad, tal como decía Federico, ¿no?
y esta empresa nace ya pensando en sobreponer las relaciones humanas por encima de tal vez esas ambiciones comerciales de corto plazo y con algunos valores tales como el compromiso con la verdad, la transparencia, el valor de las relaciones y una empresa de cosméticos que hablaba de belleza libre de estereotipos, ¿no? Entonces ya ahí marca todo un camino y siempre pensando que el negocio tiene que estar al servicio de las personas y al servicio del planeta. Y entonces esto, ¿no? Nos enseñaron en la universidad de rentabilidad, pero ¿por qué disasociar de otras cosas? Si se puede pensar en el largo plazo. Y ahí pienso un poquito, y cuando hablaban, y ayer hablaron mucho de capitalismo, ¿no? Y pienso en ese capitalismo social o en el rol social que tenemos que tener tanto las empresas como los líderes. Y devolverle un poco a la sociedad ese permiso que nos dan para operar. Y entonces, triple impacto, hablar de sustentabilidad, siempre fue como algo, bueno, deseado, tal vez puede ser, fue una opción. Yo creo que cada vez más es una obligación que tenemos, ¿no? Una obligación de pensar en el todo, más allá de nuestras fronteras, en trabajar colaborativamente, la colaboración por encima de la competencia. Y ahí digo, es más caro ser sustentable, pues siempre está esto, no, pero no es rentable ser sustentable, hay que romper con eso, ¿sí? Y entonces es las preguntas que siempre nos hacemos para ver cómo mejorar lo que podemos hacer. Y ahí puedo dar ejemplos concretos. Y con esto no quiero decir que Natura es perfecto, porque no es así, ¿sí? Siempre estamos trabajando para ser un poco mejor. Pero digo, bueno, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Entonces, en una empresa de cosméticos que uno dice está asociado al glamour, a la belleza, bueno, desde el año 83 tenemos repuestos en varias líneas de productos y tal vez en ese momento me imagino el gerente de marketing decir, no podemos tener un producto con repuestos. Y sí, lo pudimos tener, ¿sí? Y hoy hay muchas más empresas que lo tienen. Pensar en que tenemos metas de, bueno, tenemos que tratar de recuperar, en este año nos pusimos como meta el 15% de todos los residuos que generamos con nuestras ventas. Bueno, sí, los vamos a cumplir y tenemos que buscar las maneras de cómo hacerlo. Orgullosa de decir, bueno, en el Amazonia hay casi 2 millones de hectáreas protegidas por Natura. ¿Se puede hacer? Sí. Es la fuente, el Amazonia es súper importante para la vida de todos nosotros. Y después pienso, bueno, ¿qué podemos hacer en un rol social? Como te comentaba antes, en este momento nosotros tenemos una red, Natura vende a través de un modelo de venta directa, ¿sí? De emprendedores independientes que venden y revenden los productos. 230.000 emprendedores independientes a lo largo y ancho de Argentina, en cada rinconcito, ¿no? Es una gran ciudad de emprendedores, lo podríamos ver de esta manera. Y entonces, ¿qué rol podemos tener nosotros? ¿Entregar los productos y que ellos los revendan? ¿Capacitarlos en productos, en temas de belleza? ¿O vamos un poco más allá? Y hace unos años desarrollamos un indicador de desarrollo humano haciendo encuestas de qué necesitaban más allá de eso. Y nos dimos cuenta que había necesidades tales como de educación financiera, de inclusión digital, que el año pasado hicimos un avance increíble y pusimos todas las máquinas a trabajar ahí, ¿no es cierto? Porque veíamos que si no, había un montón de gente que quedaba afuera. También nos dimos cuenta que había un montón de personas que no habían terminado la secundaria y que era un sueño que tenían. Bueno, ahí, a través de Instituto Natura, que es un organismo que sin fines de lucro, trabajamos junto con otras entidades en ayudar a facilitar la inscripción de personas para que puedan terminar la secundaria y hacer un acompañamiento con tutorías y demás. Entonces, es ahí donde me pongo a pensar ese 51% que no cree que los empresarios tenemos un buen rol. Y ahí escuchaba a Federico decía, es una imagen, no es una realidad, es lo que nos dicen y tenemos que escuchar. Y entonces tal vez tenemos que abrir más, ¿sí? Nuestras fronteras dentro de las empresas y dar a conocer todo lo que hacemos y hacerlo con propósito, no con un tilde, con un título de hice algo, no, tenemos que dejar las capacidades instaladas. No es una donación de una única vez, es cómo trabajo para dejar esto y trascender. Entonces, creo que las empresas tenemos un rol social, insisto, tenemos que devolverle a la sociedad ese permiso que nos dan para operar. Y más allá de eso, desde mi rol, hace
casi 17 años que trabajo en Natura, comparto los valores y tal vez se me es más fácil pensarlo de esta manera, pero todas las empresas nos podemos volver con un modelo de triple impacto y todos nos necesitamos, ¿no? Porque todas las empresas tenemos largas cadenas de valor y lo que buscamos es que cada eslabón tenga este impacto, ¿no? Que trabajemos de esta manera. Entonces tenemos que trabajar colaborativamente y eso creo que como líderes tenemos el desafío de traccionarlo mucho. No sé si te contesté. Sí, claro. Es interesante. Juan, Verónica hablaba recién de que las empresas tienen un permiso, una licencia de la sociedad, digamos, para operar. Y eso me hizo pensar inmediatamente en ustedes, en Saesa, en Flex. Ustedes probablemente, o vos, las creaste, fundaste junto con otros. Son un ejemplo de una pyme argentina que empezó literalmente de cero y llegó hasta donde llegó hoy. Y me consta, y lo charlamos varias veces, el esfuerzo grande que hicieron y cómo pusieron la transparencia como valor principal, o uno de los valores principales, ahora me encantaría que me cuentes un poco más, pero uno de los valores principales de la empresa, ¿no? Un poco lo vinculé con esto de la licencia porque de alguna manera, si la sociedad te da una licencia para operar, espera que vos como empresario seas transparente. ¿Es así? ¿Cómo lo viven en Saesa? ¿Cómo lo viven en Flex? Bueno, ante todo, igual que Fede, igual que Verónica, muchas gracias por permitirme estar aquí. Es súper desafiante parar la pelota y empezar a hacernos preguntas de fondo, preguntas que no nos hacemos todos los días, como esta pregunta que estamos compartiendo ahora. No quería dejar pasar el punto anterior. Casi la mitad de los argentinos no tiene una opinión negativa de los empresarios. Eso está bastante bueno, porque pese a nuestros defectos, pese a todo lo que nos falta, pese a que no creamos nuevos empleos desde hace muchos años, o sea que nos mantenemos en los mismos números desde hace casi 10, 15 años, pese a eso, casi la mitad no tiene una opinión negativa. Bueno, es algo desde lo cual podemos construir un montón. Nosotros como pyme, nos dedicamos al mundo de la energía. Saesa se creó en el 2006, el 24 de mayo del 2006, soñando con intervenir en las energías renovables. Acaba de sancionarse la ley 26190. Parecía que Argentina finalmente se asomaba a este mundo de las energías renovables. Era apasionante, era súper desafiante, pero claro, luego la forma de hacer negocio en energía renovable era exclusivamente con acuerdos en el que la contraparte era el Estado Nacional. Y esa no era nuestra elección. Nosotros creemos en que los contratos, los mercados tienen que ser entre privados, idealmente, o por lo menos ese es el mercado donde nos gusta intervenir a nosotros, y nos vimos fuera entonces de este primer movimiento de energías renovables, nos reenfocamos hacia el gas natural, con mucho esfuerzo, perdimos 2 o 3 años en el primer paso, y en gas natural empezamos a crecer y a desarrollarnos. Incorporamos enseguida nuestros primeros empleados, nuestros primeros socios. Hoy somos ya unas 20 personas trabajando en esto. Con el tiempo tuvimos revancha. Hace unos años finalmente se abrió un mercado privado de energía, únicamente de energías renovables. Es el único mercado de energía eléctrica donde puede transaccionarse entre privados. Y somos la única trader de gas que también interviene en el mercado de energía renovable en Argentina, con ya unos cuantos clientes y varios gigavatios hora que vamos comercializando. Lo de la transparencia yo lo veo casi como una necesidad, porque tomar atajos nunca es bueno. El que las hace las paga, dicen en el campo, y las paga en general al corto plazo. Creo que estamos llenos de ejemplos de esto. Entonces, no es que nosotros no querramos hacer negocios con el Estado por un tema de transparencia, aunque nos parece más práctico, sino porque es donde encontramos más fuerza creativa en el mercado de privado, con sus desafíos, con su competencia,
con sus reglas un poco más flexibles, pero mucho más exigentes al mismo tiempo, donde no puedo dedicar mucha energía a ver si alguien me corrige un compromiso que yo tenía y me prorroga la ejecución de una garantía indefinidamente, y todas esas cosas que te hacen desenfocarte de lo que es crear valor, de verdad, brindar un servicio flexible, inteligente y crear valor. Entonces, nuestra visión de la transparencia hace más a ser competitivos, a ser ágiles y resilientes, y es nuestra razón de ser para poder tener éxito como empresa. Creemos estar haciéndolo razonablemente bien. Todos los años es una especie de rechequeo, un nuevo desafío. Este año, bueno, y el anterior ya con la cuarentena, y este año en energía en Argentina hubo toda una revolución, cambió muchísimo. Si hay grandes usuarios de gas y energía, seguro que lo han vivido muy de cerca todo esto. Y bueno, nos hemos tenido que adaptar cada vez a este cambio de circunstancias. Ser transparentes es lo que nos permitió adaptarnos. Yo creo que si no, los clientes no nos hubieran tenido tanta confianza y no hubieran tenido tanta paciencia y hubieran acompañado estos procesos. Es súper interesante, Juan, y acá escucho que Federico tiene una pregunta para Verónica, pero le voy a pedir que la tenga ahí, porque hablaste, Juan, de creatividad, y es algo que también dijo el Papa Francisco. Dijo, la inversión tiene que ser creativa, y vos hablaste en el mercado privado, es donde se da esta mayor creatividad. Y si hablamos de creatividad, me gustaría hablar con Gastón, que está en una industria tremendamente creativa, y de hecho Pomelo, de la cual es fundador, es uno de los fundadores, es una solución tremendamente creativa y acaba de ser muy exitosa en la primera ronda de inversión, y viene de alguna manera a cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas. Contame un poco de Pomelo, que tengo alguna pregunta para hacerte. Dale, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Personalmente me siento muy identificado con este evento porque se está conmemorando los 100 años de Enrique Yo, que es el padre de mi madrina. Entonces, muy contento de estar acá presente. Pomelo es una empresa nuevita, tiene 4 meses de vida nada más, es una fintech, de infraestructura fintech, y básicamente, para ponerlo simple, así como un país o una ciudad tiene su infraestructura, tiene sus rutas, sus caños de agua potable, los servicios financieros también lo tienen. Entonces nosotros de alguna manera lo que estamos creando es esa nueva infraestructura de servicios financieros, no solamente para la Argentina, sino para toda América Latina. Cosa que parte de una frustración propia. Yo anteriormente lideré Naranja X, uno de mis socios fue uno de los primeros empleados de Mercado Pago y vio todo ese crecimiento desde adentro, y el otro trabajó en Mastercard, de manera que estuvimos muy expuestos a la industria financiera en América Latina y vemos una tremenda oportunidad para generar un impacto de ese lado, ¿no? Y hablando de propósito, lo que nosotros creemos es que podemos tener un impacto muy estructural en nuestra sociedad. Nosotros creemos que los servicios financieros, al igual que la educación y la salud, están directamente relacionados con el nivel de evolución de una sociedad. Y creemos que si creamos una infraestructura nueva para el siglo XXI que sea funcional a los servicios financieros de nuestro país y de nuestro continente, vamos a poder indirectamente tener un impacto muy significativo en nuestra sociedad, como un todo, tanto en el sector privado como en el sector público, y sobre todo en la sociedad, en un continente donde hay 650 millones de habitantes, pero todavía el 50% no tiene acceso a servicios financieros. En ese sentido, la pandemia fue algo positivo porque aceleró y exacerbó la transición desde el efectivo hacia los servicios financieros digitales, de vuelta en un continente donde es muy caro no tener acceso a servicios financieros digitales, y es muy caro vivir en la informalidad, vivir en el efectivo, cuando tenemos sociedades con devaluación, inflación y tantas otras complejidades que tenemos. Déjame levantar este punto, hacer un doble clic en algo que dijiste. Hace un tiempo, lo dijiste ahora, hace un tiempo lo dijiste en una entrevista, tu principal competidor es el efectivo, es el uso del efectivo, digamos. En ese sentido, Pomelo transparenta, digamos. Una de las contribuciones de Pomelo es justamente transparentar el uso del sistema financiero. Esto que nos pedía, digamos, Francisco ayer, que decía, las finanzas a veces pareciera ser que esconden. Pomelo viene a dar una solución financiera que transparenta, que hace necesario, que de alguna manera corre el efectivo y transparenta las transacciones. ¿Es así? Sí, por supuesto.
Una forma muy gráfica de pensarlo es Windows en un momento como sistema operativo era necesario para que cualquier computadora funcione. Hoy Chrome básicamente es el sistema operativo del Internet, casi que no podemos navegar por Internet si no tenemos Chrome. Nosotros pretendemos que Pomelo se convierta en el sistema operativo de los servicios financieros de América Latina. Es decir, estamos creando una plataforma sobre la cual la industria que ya existe y la nueva que está emergiendo pueda florecer, pueda vivir y pueda con más facilidad construir esas propuestas de valor para cada uno de los ciudadanos o cada una de las empresas que opera en nuestro continente. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que estamos haciendo es creando una nueva infraestructura tecnológica para darle un salto cualitativo a una industria que viene operando hace 30 o 40 años con esa infraestructura original de la época cuando se crearon las primeras tarjetas de crédito hace 30 o 40 años, pero también reduciendo dramáticamente las barreras de entrada o las barreras de acceso a eso. Si nosotros miramos el sistema financiero argentino o el latinoamericano, o en rigor a nivel mundial, históricamente es una industria que ha estado reservada para unos pocos grandes jugadores, los grandes bancos y demás. Nosotros creemos que ahora estamos entrando en una nueva era donde toda empresa va a tener servicios financieros, ¿sí? Y de hecho esto ya está pasando. Cuando caminamos al supermercado muchas veces entramos y lo primero que vemos es un stand de servicios financieros. ¿Eso qué significa? Significa que el supermercado, además de su negocio retail, nos está ofreciendo sus servicios financieros y de alguna manera está desintermediando al banco. Te está ofreciendo un servicio que históricamente te dio el banco, pero customizado a esa experiencia de compra retail que uno va a hacer. Y nosotros creemos que eso va a permear todas las industrias y además se va a digitalizar, de manera que todas las empresas, así como históricamente se han enfocado en su core y en los últimos años han desarrollado una capa de tecnología, ahora empiezan a desarrollar una capa de servicios financieros. Y nosotros queremos ser la plataforma que los ayuda y que les facilita crear esa capa de servicios financieros. Hablaste de siglo XXI. Sí, Gonza. Fede. Sí. Fede. Perdón, voy a asumir un rol periodístico en este momento, pero esto que decía Gastón, me interesaría hacer una pequeña reflexión y una pregunta para él. Cuando hablabas, Gastón, me imaginaba, viste, cuando decimos pavimentamos, pusimos luz, hicimos cloacas y todo eso desarrolla una sociedad, incluye a un modo de vida que quizás muchos de los que estamos acá ya estamos acostumbrados y no nos imaginamos gente sin luz, sin agua potable, sin un pavimento, ¿viste? Entonces, en ese sentido, esta construcción de infraestructura financiera que mencionás, Gastón, me viene esa analogía a la cabeza. Digo que qué importante hoy es incluirlos en un sistema económico de distribución de pago, en la función que te toque, pero hago esa analogía que me parece recontra interesante. Y la pregunta, Gastón, quizás un poco más picante, y no, en una de esas no tenés por qué saberla, pero cuando vos hablás de esta inclusión financiera, y lo mencionaste al final, el tema de los bancos, ¿no? Estamos hablando de cuestionar ciertos modelos que venían antes. ¿Cómo ves que están reaccionando los bancos ante este advenimiento de una democratización del mundo financiero? ¿Te parece que la ponen complicada? Hoy están las condiciones dadas para que esto explote, hay muchas trabas ahí. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo se hace para combatir un modelo de tantos años o para hacerlo evolucionar? Sí, bueno, gracias, Fede. Coincido plenamente con tu observación y en relación a tu pregunta, creo que la mejor manera de responderla es, al final del día, lo que importa es el valor para el usuario final, ¿no? Y básicamente lo que nos ha demostrado la industria tecnológica, no solamente en materia de servicios financieros, sino lo hemos visto en turismo, lo hemos visto en retail, lo hemos visto en salud ahora con la pandemia, es de alguna manera traer nuevos modelos y nuevas formas de agregar valor a ese usuario, sea un usuario persona o sea una empresa, sea quien fuera ese cliente, ¿no? Y en definitiva, esto no es más que una gran carrera, por decirlo de alguna manera,
por mejorar esa propuesta de valor. Entonces, acá no es una cuestión de fintechs contra bancos, de hecho muchas veces colaboran, unos invierten en los otros, etc. Es básicamente una carrera y una intención de progreso deliberada por ir mejorando esa propuesta de valor para el cliente o para el usuario final. Y básicamente lo que estamos viendo ahora es, digamos, el florecimiento de una gran cantidad de fintechs que se dedican a distintas subverticales, pueden ser préstamos, pueden ser pagos o pueden ser tantas otras, donde traen nuevos modelos y los bancos en ese sentido tienen que adaptarse y tienen que competir. Y al final del día, no el próximo año, no en los próximos 5 años, ni en los 10 o 20, al final del día, quienes se terminan reposicionando o posicionando como los líderes de industria son aquellos que ofrecen esa mejor propuesta de valor, que lo hacen de manera transparente. Esto se ve mucho reflejado en el precio, por ejemplo. En los servicios financieros hay muchos precios ocultos, mucha letra chica, eso se está empezando a romper y que además tienen un impacto sistémico que va más allá de tratar de realizar un negocio, bueno, muy en línea con la conversación que estamos teniendo. Buenísimo. Acá en este panel, lo bueno de este panel es que tenemos un abogado y un periodista, con lo cual yo me voy a bajar los anteojos así, me los pongo acá, me hace acordar a cierto programa de televisión, voy a poner las manos así, y voy a hacer un comentario en latín al final. Venimos hablando de todo esto y los dos, Federico también, mencionaron el tema del propósito, ¿no? de trabajar con un propósito y demás. A mí me impactó el número que diste, Verónica, más de 250.000. 230.000 consultoras y consultores. ¿Cómo se construye esta cultura de valores en una empresa que tiene 230.000 consultores, 800 colaboradores? ¿Cómo se hace? Y además, ¿cómo lo hicieron durante el último año y medio en donde ni siquiera se podían ver? Personalmente, digo. Bueno, esa construcción creo que va en las acciones diarias, en la acción del día a día, en los ejemplos concretos, en las preguntas y repreguntas que nos hacemos. Lo voy a adaptar un poco a lo que decías, Gastón. Por ejemplo, un ejemplo concreto del año pasado, ¿no? Nosotros decimos que somos una empresa de dos pasiones, como dije antes, ¿no? Las relaciones, las cosméticas y con la sustentabilidad como ADN. Entonces eso es la base, ¿no? Es la entrada, hablamos del bienestar bien, del estar bien con uno mismo, con el todo y con el entorno. O sea que desde todos los mensajes nosotros hablamos de este triple impacto. El año pasado, desde el 13 de marzo, a casa todo el mundo, ver cómo seguimos el negocio. Pero voy a ir más allá de lo que hicimos con colaboradores internos, cómo hacer que el negocio siguiera circulando con las consultoras y consultores, emprendedores independientes a lo largo y ancho del país, que vendían a través de ¿qué? De un catálogo, de una revista física. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar a esas personas y que sigan vendiendo? Ahí nos tuvimos que volver a trabajar y la tecnología cumplió un rol fundamental y por eso digo que amplía la democratización, acerca, rompe barreras. Nos pusimos a trabajar en pensar cómo hacemos para que esto continúe y, por ejemplo, lanzamos la revista digital, que ya habíamos empezado, y también una venta digital a través de consultoras y consultores. Y la verdad que así empezamos a trabajar en esos meses de pandemia. Hoy, Natura Argentina no trabaja con catálogo físico. Entonces, una empresa de venta directa que no trabaje con catálogo físico parecía una utopía hace años. Hasta nosotros mismos nos replanteábamos con esto de la sustentabilidad, ¿cómo hacemos, no? Porque imprimimos un montón de papel que va un poco en contra de lo que queremos, pero claro, esto si lo sacamos puede ir en contra del negocio. Bueno, lo hicimos. La tecnología nos ayudó. Entonces, esa gran red social que tenemos, ¿no? Hoy de 230.000 personas, más la tecnología lo único que hizo fue potenciar. ¿Sí? Y entonces hoy tenemos un nuevo modelo de negocios. Un nuevo modelo de negocios que se basa en tecnología. Y a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Este es un claro ejemplo. Son acciones concretas que demuestran la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y creo que esa coherencia, el estar cerca, el tener un ida y vuelta constante, hace que esos valores permeen. Y nosotros tenemos el desafío de
por lo menos así lo creo y fue todo mi recorrido en Natura, de generar líderes de triple impacto, desarrollar líderes de triple impacto, facilitar esos canales. Se habla mucho, ¿no?, del liderazgo femenino, de la equidad, de la equidad de oportunidades. Bueno, tuvimos que desarrollar un montón de políticas internas para que hoy en el equipo de liderazgo haya más del 50% sean mujeres. Y eso fue una construcción. Entonces, insisto, esos valores ya permean. El que ingresa a Natura lo vive desde antes, desde la oficina, desde cómo nos manejábamos, hoy desde lo que hacemos a través de una pantalla, tal vez para unirnos, pero que ven que ponemos toda la creatividad para seguir siendo coherentes con los valores que llevamos adelante. Gonza, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Gracias, Mariano Grondona. No, hay una pregunta que me quedó para Juan. Hay algo que quiero decir antes. Arrancamos diciendo que desde hace 40, 50 años estas teorías de la rentabilidad empiezan a cambiar, ¿no? Escuchar hablar primero a Vero, cuidado del planeta, inclusión social, lo escucho a Juan, ser transparente, lo escucho a Gastón, inclusión financiera, y veo que en sus empresas, más allá de que la rentabilidad importa, parecieran dispuestos a renunciar a cierta rentabilidad y a cierta acumulación de riqueza por un valor más grande. Y creo que eso es lo que nos da una buena imagen, en definitiva. Para eso vale la pena estar en este mundo, porque si nos vamos de acá diciendo ayudé a hacer rentable a alguien, pero ayudé a construir un propósito más valorable, más trascendente, bueno, habremos cumplido nuestra misión en la Tierra, ¿no? A veces son esas decisiones que vos decís, bueno, $1 menos, pero más inclusión, más transparencia, más desarrollo social. Entonces, quizás mi pregunta era para Juan, es mucho más íntima la pregunta y más de testimonio de vida. Me imagino que renunciar a la rentabilidad en pos de la transparencia, quizás habiendo visto muchas cosas en mi vida y participando de reuniones que hasta ni yo quería participar, ¿no? Y a veces viendo cómo se maneja el mundo, debe ser difícil no entrar en ciertas negociaciones. Vos decidiste ya estar afuera del Estado, ¿no? Pero digo, también en los negocios privados no es privativo del Estado ciertas maniobras poco transparentes, también existen en el mundo privado. Entonces, cuando vos tenés, y en los volúmenes que maneja esta industria del gas y las decisiones que tenés que tomar, ¿cómo hacer para tener una visión de lo que es transparente o no? ¿Cómo hacer para correrte de esa tentación? O sea, ¿qué hace Juan? Lo piensa con la almohada, habla con su familia, reza, rechaza directamente a un interlocutor que pueda ser medio borroso. ¿Cómo se hace para tomar decisión? ¿Qué consejo nos das para ser más transparentes desde el punto de vista práctico? Muchas gracias, Fede, por la pregunta. Me encanta el tema y voy a tratar de responderla desde otro lugar. Lo primero, alineado con tu mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos o qué es lo que nos llevamos? Decía José Larralde, no hay diferencia entre enterrón y losa. Al final nos vamos con la piel y no mucho más. Entonces es importante cómo llegamos a ese momento. Creo que alejarse de algunas situaciones es relativamente sencillo al comienzo, y a medida que se va haciendo más sofisticada la operación, pueden aparecer situaciones que uno hubiera preferido no estar o tiene que alejarse, y ese alejamiento provoca también problemas para la propia empresa. Había algo que decía ayer el Papa Francisco y que me encantó y que creo que tiene que ver con esto, y es ser realistas. Volver a mirar la realidad concreta. No todo es tan complejo, no todo tiene 7.000 vueltas atrás. La muy buena parte de los proyectos, de los negocios, las empresas son concretas, reales y en cierto modo simples.
con quién consultar o cómo resolver estos problemas tiene que ver con esto de ser realistas. Nosotros creamos Saesa 3 socios inicialmente. El único de los socios que creó Saesa y sigue en la empresa soy yo. Porque en un momento decidimos, o digamos con los empleados que más trabajaban y que más valor agregaban en la empresa, que ellos tenían que ser socios. Y para que ellos puedan ser socios, tuve que hacer toda una reestructuración, finalmente comprar a los 2 socios fundadores y compartir las acciones con los que eran hasta el día anterior mis empleados y generar un camino en el cual cualquiera que se esfuerza y que agrega valor y que comparte la visión y los proyectos que tenemos en la compañía pueda llegar a ese lugar. Esto implica no solo una visión colaborativa, no solo una apertura, un compartir entre los que trabajan, sino que también implica un compromiso, porque el que llega hasta esta posición de socio viene trabajando con esta visión, con estos valores, con esta estrategia hace muchos años. Y no hay nadie mejor que él para debatir, analizar, discernir, en definitiva, qué es lo que es mejor. Y si alguno se entusiasma y cree que alguna cosa en realidad no está en un atajo, sino que puede llegar a ser admisible, siempre tenés esta inercia positiva de muchos años de millones de errores, todos los días, pero siempre tratando de ir corrigiendo, haciendo las cosas mejor, que te empuja a pensar que dentro de 5 años, 3 años, el que las hace las paga. Aunque sea por un tema de practicidad, no hagamos esto en la primera línea. Y en la segunda línea, en un grupo de management que le llamamos, están los aspirantes a ir tomando nuestros puestos parcialmente o eventualmente en un futuro totalmente. Y ellos también quieren una empresa sustentable, no solo en términos ecológicos, sino en términos de valores y financieros, ¿no? Y económicos. Entonces ellos también tienen algo para decir y ejercen de algún modo no formal, pero un poco un rol de control o al menos de consejo, porque todos participan en las decisiones trascendentes que tomamos en la empresa. Como pyme, que en este grupo de los 20 que estamos, en este grupo más asociado con la dirección, está uno de cada área, además de los socios, seremos 7 u 8, después hay distintos grados de participación en las decisiones. Creo que eso es lo que más te ayuda, confiar en un equipo que viene haciendo hace mucho lo que estamos haciendo, tratando de hacerlo lo mejor posible y tratando de generar un valor porque saben que al final la empresa es de ellos. Ellos van a ser también, o van a ser también partícipes de los resultados de la empresa. Eso creo que es, por lo menos, lo que más nos da resultado a nosotros. Está buenísimo, una suerte de presión de pares de abajo para arriba. Gastón, ¿vos tenías un comentario? Sí, quería agregar sobre lo que comenta Juan, que me parece interesantísimo. Nosotros en Pomelo, dado que estamos creando la empresa en el año 2021, básicamente una pregunta que nos hacemos todo el tiempo es cómo hacemos para crear una empresa para el mundo post-pandemia que sea una empresa referente dentro de 10 o 20 años. Y yo recuerdo siempre cuando empecé a trabajar en Google allá por el año 2006 que podíamos ir a trabajar en remera y en bermudas, era completamente disruptivo. Y hoy es la norma prácticamente, ¿no? Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿cuáles van a ser las normas dentro de 15 años que nosotros podemos empezar a generar esa disrupción, esa innovación desde hoy? Y eso nos lleva a pensar en una empresa donde se puede trabajar de manera remota, de manera síncrona, que lleve muy al frente la diversidad y la inclusión, pero también esto que dice Juan. Y nosotros tomamos la decisión de que todas las personas que trabajan en Pomelo sean en parte dueños de Pomelo. De hecho, no los llamamos empleados, no los llamamos colaboradores. Todavía, para ser sincero, no encontramos el nombre perfecto, pero el punto es que todos, absolutamente todos, tienen una participación. ¿Y qué es lo que filosóficamente o conceptualmente tratamos de hacer con esto? Tratamos de ir más allá de la relación laboral transaccional a la que estamos acostumbrados hace cientos de años, donde yo básicamente o cualquier persona
da su tiempo y sus habilidades a cambio de un sueldo. Y eso es importante, nosotros también lo tenemos, todos los necesitamos para vivir y para darle a nuestras familias lo que necesitan, pero queremos ir un paso más allá, y es que si nos va bien y eventualmente hay algún evento de liquidez, por ponerlo de alguna manera, pueda ser compartido, ¿sí? Y eso habla a las claras de, creo que la temática que ha cruzado a gran parte de este panel, que es cómo poder tener un impacto sistémico que vaya mucho más allá del capitalismo tradicional al que venimos acostumbrados. Es excelente el punto. Lamentablemente nos queda muy poquito tiempo. El tiempo pasa rapidísimo cuando charlamos. Pero me gustaría cerrar, o me gustaría ir a Federico. Yo creo que una especie de conclusión. Creo que estamos todos como una especie de dilema del prisionero, ¿no? Estamos todos acá juntos y todos coincidimos en lo importante de todo esto. El dilema del prisionero diría que si estamos todos en distintas celdas y cada uno sabe que si es el primero en aprovechar alguna ventajita sale mejor parado, la toma versus todos ponernos de acuerdo y entre todos hacer una Argentina mejor. Federico, vos empezaste hablando de la imagen y empezaste hablando de que de alguna manera tiene que haber, es un reflejo de lo que existe. Y también dijimos que trabajás y liderás una empresa que genera cultura. ¿Esto es noticia? Federico, ¿esto es noticia? ¿Vas a replicar todo lo que se está diciendo acá? Es una ¿Qué pregunta, Gonza? ¿Me querés bajar la cantidad de clics que hagan si comunico buenas noticias? Efectivamente. ¿Estás para ir por este mensaje? Ahí es una excelente pregunta. Mirá, desde que tengo roles, obviamente, de poder editar la realidad, ¿no? Y de eso se trata a veces la construcción de escultura desde un medio. Los medios son grandes editores de la realidad, ¿sí? Lo que te da a conocer MDZ, ¿sí? Me pongo adelante para que no se ofenda a nadie, pero lo que te da a conocer Clarín, La Nación, Televisa, no sé, El País de España, el New York Times, es una realidad que ellos entienden y la tratan de transmitir, ¿sí? Obviamente con cierta objetividad periodística, pero detrás hay cuestiones que quieren comunicar, ¿sí? Y al final termina imponiéndose, cuando decimos la agenda de los grandes medios, es porque de alguna manera, si no estás en agenda, probablemente no seas parte de esa noticia. Ahora, también un medio tiene que vender, ¿sí? Si hoy les preguntara a ustedes qué les atrae más, una historia disfuncional o una historia funcional que construya, digo, en su propio consumo de medios. No quiero aventurar ni pasar por arriba a nadie, supongo que van a decir una historia disfuncional, tráeme el problema, lo que se va de la norma, porque sobre eso a veces se construye. Yo creo ahí también, y hoy le estoy dando un enorme espacio, desde el rol que me toca, más a estas historias funcionales también, ¿sí? Asumo una responsabilidad desde el lugar que me toca, obviamente sin dejar de ser una empresa rentable, sin dejar de comunicar malas noticias que existen y las tenemos que comunicar también, pero creo que hay espacio para poder comunicar estas cosas, para poder construir una visión diferente del mundo. Entonces, en eso es el rol de siempre del periodismo, ¿no? De cómo hacer que las buenas historias, que son 100% honestos, no pagan las buenas historias, no se consumen poco, ¿sí? Entonces ese es un gen, así como decía que nos enseñaron a que la rentabilidad es como hay que conducir una empresa, ¿sí? Y que ahora está cambiando. Nos enseñaron muchas veces que el periodismo, lo que paga y lo que da rating, es algo más asociado a la denuncia y al escándalo, que tiene que seguir así, ¿sí? Muchas veces en la denuncia, pero también hay otra realidad buena para contar, ¿sí? Pero es una transformación en realidad no solo del medio, que también el medio a veces refleja lo que puede suceder en la realidad. Así que en eso sí, de vuelta, hasta les hago una invitación a Vero, a Gastón, a Juan,
lo que quieran comunicar de sus empresas con estas historias de distribución de riqueza, de impacto sustentable, de inclusión financiera, tienen las puertas abiertas y no le vamos a cobrar ninguna pauta comercial, no se preocupen. Bueno, ahí le sacamos el compromiso a Federico. Pero muchísimas gracias por venir. Fue la verdad que muy inspirador conocerte y conocer a Natura. Gastón, gracias por estar acá. Todo el éxito del mundo, de acá para adelante. Juan, gracias por acompañarnos desde allá. Es un honor conocer y sentirse parte también de SAESA. Y Federico, bueno, te sacamos el compromiso, así que ahora nos leemos